En el Salón Cuadrado, el Salón Carré de Louvre, que ya era museo. A partir básicamente de finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa. Ahí se exhibían inicialmente las obras de los alumnos de las academias de Bellas Artes y poco a poco se abrió a los exalumnos, tenían que pasar por un jurado para que su obra fuera aceptada. La mayoría de los grandes pintores, de los que han revolucionado hasta cierto punto la pintura, fueron en algún momento de su vida o rechazados o en todo caso no muy positivamente aceptados por la crítica dentro de los salones. Por ejemplo, Delacroix, cuando empezó, todo el mundo decía, ¿qué es eso? ¿Por qué es así? Pero poco a poco pasó a ser, digamos, él mismo una institución. Esas dos imágenes, una del Salón de 1824 y una del Salón de 1880, las puse principalmente para que vean un poco cómo era la manera de colgar las pinturas y qué tipo de marcos tenían. Las pinturas iban desde el nivel del piso hasta el techo. Había como 4, 5, 6 pinturas acumuladas en la altura. Los marcos siempre eran muy elaborados, muy dorados, era todo un arte el marco. Y por supuesto, la mejor altura para colgar las pinturas era como que justo arriba del nivel de los ojos de la gente. Bueno, de manera anecdótica podemos ver que en el Salón de 1824 hay básicamente hombres, mientras ya a finales del siglo XIX aparecen mujeres, niños y personas de cualquier edad. Era un evento súper importante, súper popular. Los grandes periodistas, los grandes escritores de la época, bueno, de cada época, escribían las críticas y las reseñas, y a partir de eso se podían hacer o destrozar carreras. Entonces, ¿qué se mostraba en esos salones? Había una clasificación de los géneros. Primero eran las historias, la pintura, la gran pintura de historia o la alegoría. Después el retrato, después las escenas de género que eran de la vida cotidiana con gente, digamos, normal. Paisaje y naturaleza muerta. Algunos de los pintores que eran muy en boga y que tenían de hecho mucho poder, que eran los representantes del academismo, en la época en la que surgió el impresionismo, fueron por ejemplo Charles Gleyre, el de abajo a la la danza de bacantes. Esa es una pintura de 1849. Este era director de la academia, fue maestro de Monet, de Claude Monet, el inventor del impresionismo. Y le decía que si tienes que pintar un cuerpo, lo mejor que tienes que hacer, que puedes hacer, es pintarlo como lo hacían los antiguos. Muy naturalista, mucha atención al detalle, etcétera, etcétera. No sé si jamás han visto pinturas de Monet, si han visto qué tanto le siguió las instrucciones, ¿verdad?
Jérôme, Jean-Léon Gérôme, este es un Diógenes, ¿m? Todos los atributos clásicos, ahí está sentado y afuera están sus perros. Pintura de historia, esta es una pintura de 1850, que dice Napoleón cruzando los Alpes. Estamos en el Segundo Imperio, está empezando el Segundo Imperio. Napoleón ya lleva bastante tiempo muerto, sin embargo lo siguen pintando. En las pinturas que sí aparecen, estas son pinturas que sí aparecieron en los salones en los años respectivos. Y por supuesto todo el mundo conoce esta maravillosa Venus, el nacimiento de Venus, de Cabanel. Así era como se pintaban los cuerpos, así era como se pintaba el desnudo, mucha atención al detalle, muy limpio, muy pulcro todo. Gler murió relativamente temprano, o sea, para 1870 ya estaba muerto, pero Cabanel siguió pintando así y era súper exitoso hasta que se murió finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Jérôme lo mismo, él era muy orientalista, pintaba como que todas esas imágenes del Egipto musulmán, como se lo imaginaban, ¿no? Él sí había ido a Egipto y pues parece que sí tenía como que algo de veracidad en todo eso. Delacroix también era... toda esa gente siguieron pintando y recibiendo las comisiones nacionales y oficiales para grandes pinturas históricas y alegóricas, hasta que se murieron, de hecho. Otro artista muy famoso en aquella época era Bouguereau, que él pintaba básicamente amorcitos, esos bebés que están por allá, y angelitos y todo ese tipo de cosas, que hasta 1908 que se murió, y hay todavía gente que tiene sus pósters en sus casas porque se le hacen muy, muy bonito, y lo ves y te dicen, mira qué bonito es, que parece renacentista. Les dices, pero es de 1895. ¿Cómo? O sea, es gente que hasta cierto punto su orgullo era mantener el estilo, mantener esa pulcritud, esa perfección en la ejecución. ¿Dónde vamos? Aquí. Pero no a todo el mundo le gustaba ese tipo de cosas. Los primeros que se más o menos distanciaron de esa visión de la academia, de qué era importante y cómo se debía de pintar y qué tan importante era el estudio tanto del tema con los modelos vivos como el estudio, el taller, digamos, y que empezaron a practicar la pintura al aire libre, fueron los pintores de la escuela de Barbizon. Barbizon es un pueblito en los afueras de París, en el sur, al lado de Fontainebleau, donde hay muchos bosques y es muy, muy agradable. Allá fueron varios de los grandes pintores de aquella época, principalmente Camille Corot, Millet, Théodore Rousseau, etcétera, etcétera. Hubo varios pintores, Daubigny, que empezaron a practicar pintura al aire libre y paisajes. Ellos se convirtieron en los maestros de los paisajes naturales y del paisaje realista, porque el paisaje hasta aquel punto era más idealizado. Uno tomaba los elementos que le gustaban, los acomodaba según lo que le gustaba. Ellos dejaron de acomodar, digamos, el paisaje en sus cuadros según lo que querían.
y otro pintor. Ellos fueron maestros de algunos de los impresionistas también. Básicamente todos menos Renoir, que estudió con Manet. Todos los demás estudiaron en la academia y con los pintores de la escuela de Barbizon. El otro que salió bastante del molde era Monet, Edouard Monet. Esta es una pintura que causó mucho revuelo en su tiempo. Estamos hablando apenas 10 años antes del primer salón impresionista oficial. Esta pintura fue rechazada del salón oficial porque no era una alegoría, era simplemente una mujer desvestida, no desnuda. Ahí está su ropa. No es un desnudo, está desvestida, junto con dos hombres vestidos. Ella es una modelo y también pintora, y sus obras sí estaban aceptadas en el salón. La del gran maestro, quien la usaba de modelo, no estaban expuestas en el salón. Nadie las quería. Pero esa pintura, junto con otras 2000 y cacho, fueron rechazadas en el salón de 1863. Y la reacción de los artistas fue tanta, porque se rechazaron más de la mitad de las pinturas que se presentaron, que hubo por primera vez el Salón de los Rechazados, organizado oficialmente por el emperador Napoleón III. No era como que clandestino, pero entraron en el Salón de los Rechazados con todo y la tacha de que a ti no te aceptamos. Manet siguió pintando, algunas veces sí entraba en el salón, otras no, pero ya había adquirido cierta notoriedad, así que tuvo muchos seguidores, tanto dentro de la inteligencia, digamos, de los escritores y de la gente de opinión valiosa en el país, como entre los artistas que empezaron a estudiar con él. Uno de sus alumnos más famosos es Pierre-Auguste Renoir. Unos artistas que durante años no entraban en el salón decidieron de formar una asociación que se llama Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores. Estos son los impresionistas iniciales, los impresionistas que oficialmente uno puede decir que son impresionistas. Este es Renoir, pintado por Basile. Este es el señor Caillebotte, que además venía de familia con dinero, así que financiaba una buena parte de las exposiciones impresionistas. Este es autorretrato. Este es un inglés, se llama Alfred Sisley, y es un retrato suyo por Renoir. Este es un autorretrato del señor Claude Monet. Este es el papá del grupo, el señor Camille Pissarro, artista muy prolífico. Pasó por varios estilos. De hecho, dentro de todos los impresionistas, aunque él era el mayor en edad, tenía como 10 años más que los demás, porque todos los demás habían nacido alrededor de 1840. En aquel entonces estaban por cumplir 30 años cuando empezaron a rechazarlos, y luego ya unos 35, digamos, oficialmente, cuando se empezó a llamarse su pintura impresionismo. Este señor experimentó mucho, tanto que el impresionismo ya para él no era suficiente, pasó al puntillismo, al neoimpresionismo. Fue un hombre maravilloso, y su familia entera
fueron artistas, tercera, cuarta generación, y todos de verdad de muy gran talento. Esta es la mujer del grupo, se llama Berthe Morisot, ella estudió en Barbizon, en la escuela de Barbizon, y este es un retrato suyo hecho por Manet, ¿no? El señor del desayuno en la hierba. Este es Frédéric Bazille, que fue dentro de los primeros y muy activo, pero algo le sucedió muy temprano en la vida. Ahorita vamos a ver qué. Bueno, se murió. Y este es una foto de Edgar Degas, conocido más bien por sus bailarinas, y también era unos años mayor que los demás artistas más jóvenes. Él tenía como 6, 8 años más que ellos. Oficialmente, digamos, Degas nunca quiso ligarse demasiado con las técnicas impresionistas, pero toda su obra tiene tantas cosas que están en común con los demás artistas, y aparte pues eran amigos de toda la vida, así que pues entra también en el grupo de los impresionistas. ¿El retrato de Pizarro quién lo hizo? Autorretrato. Autorretrato, ya. Gracias. Bueno, esos son retratos de los primeros años, antes de que empezaran su salón independiente de 1874. Básicamente se la pasaban pintando uno al otro. Hay como 3 retratos de Sisley por Renoir, y luego hay varios retratos de Renoir por Caillebotte, por Bazille. O sea, todos eran súper amigos y se veían todo el tiempo. Hasta que en 1874, ya completamente hartos de que nunca pudieran exponer en el salón, y si les aceptaban algo era una cosita súper pequeña y jamás las piezas que ellos consideraban importantes, hicieron la primera exposición independiente. Ojo, no se hacían exposiciones independientes, todo el mundo exponía en el salón. Y si no te querían en el salón, en el mejor de los casos, se volvía a organizar un salón de los rechazados. Pero la gente no hacía exposiciones particulares. Ellos expusieron en el taller, en los locales del más gran fotógrafo de la época, que era el señor Nadar. Se considera por algunos así como que casi el inventor de la fotografía. De hecho, la foto de Degas, que está en la página anterior, fue tomada por Nadar. Entre las pinturas, ellos no se llamaban impresionistas, ellos eran la sociedad anónima de pintores, escultores y grabadores. Y hay un crítico que no le gustó para nada la exposición, que se llamaba Louis Leroy, que escribía en uno de los periódicos de la época, que viendo esta pintura, que se llama Impression Soleil Levant, es decir, impresión amanecer. Bueno, todo el mundo dice, es claro que eso no es un amanecer, que esto es el anochecer, pero no nos tardaremos en eso en este momento. Él dijo, ay, pues, qué bien que se llama impresión, porque yo tengo solo la impresión que eso es una pintura. Así no se pinta. Y mira qué impresionado estoy. Y pasó toda su crítica haciendo chistes con el título de esta pintura, y colectivamente empezaron a llamarlos impresionistas. Ellos asumieron el nombre de impresionistas una sola vez, en la tercera exposición impresionista, que se llamó exposición impresionista. Pero ellos no se
calificaban como impresionistas, apenas se calificaban como un grupo, sí eran amigos, pero no todos eran iguales, no tenían una escuela, no eran gente, digamos, muy formal. Características principales en cuanto a los temas, en cuanto a la técnica. Se ocupaban, los paisajes que mostraban eran paisajes alrededor de París y de los lugares de moda, porque no podemos olvidar que para esa época es la gran revolución industrial. Existe ya el, ¿cómo se llama? El tren. La gente, sobre todo clase media y la burguesía, se va de vacaciones. Hay la vía de tren que lleva de París a Normandía, entonces la gente se puede ir hasta el fin de semana. Todos tienen sus casas de campo, etcétera, etcétera. Y para los impresionistas, esta era la ruta en la que pintaban sus escenas de aire libre. Pintaban también mucho la vida urbana, pero el paisaje urbano, no tanto la gente, sino el paisaje urbano. Y las fiestas, mucho las fiestas, sobre todo a Renoir le encantaban las fiestas. Pintaban la industrialización. Hasta en la pintura anterior se ve ahí al fondo las chimeneas con el humo, ya es un puerto. Esto ya no es el pueblito y los barcos de los pescadores, eso ya es un puerto. Pero la gente sigue allá con sus lanchitas, ¿no? ¿Como crítica o como parte del paisaje? Es parte del paisaje. De hecho, una cosa que se les reprochó a los impresionistas posteriormente, porque en aquel entonces estaban muy ocupados, preocupados de que no podía nadie ver literalmente lo que pintaban, porque la gente no entendía, no veía. Ahorita les voy a explicar cuáles eran los elementos que hacían que la gente de verdad se tardó varios años en poder acostumbrar sus ojos para ver. Pintaban escenas insólitas, es decir, anécdotas que ocurrían en la calle, gente que, no sé, se agachaba para amarrar su zapato, un niño que come y que sus mejillas están así súper hinchadas. Pintaban lo que les daba la gana y jamás pinturas históricas, jamás pinturas alegóricas. Todo era un reflejo de la vida diaria. La mayoría del tiempo, el tema de la pintura era secundario. Lo que importaba y lo que sí unifica, digamos, los pintores impresionistas es que todas sus pinturas son estudios sobre la luz. Por eso hay muchas variaciones del mismo tema, muchas variaciones de la misma pintura, mucho se está mostrando la misma vista en distintas temporadas, en distintos momentos del día, en distintos climas, etc. ¿Cuáles eran las técnicas que los caracterizaban y que los diferenciaban al mismo tiempo de la generación anterior? Pintura al aire libre, completamente. O sea, no solo hacer el esbozo, hacer el croquis y luego ir al taller a pintarlo. Era hasta un ejercicio contra el tiempo, porque como querían captar cierta luz, no podían quedarse allá todo el día, la luz cambiaba. A eso los ayudó también una gran invención. Por eso la técnica y el progreso de la técnica es muy importante en el arte. O sea, no se podía hacer mapping de video antes de que existiera video, ¿verdad? Y antes de que existieran computadoras. No existía el grabado digital. Ahora sí. En los años 1850 apareció la pintura en tubo.
esos tubitos de pintura. Entonces se podían llevar las pinturas sin que se secaran. Antes no se podía, nadie podía pintar afuera porque tenía uno que estar mezclando sus propios colores, aún después de que aparecieron los colores químicos y uno no dependía de pues, agarrar la piedra y molerla. O sea, aún cuando empezaron a aparecer los polvos, igual uno los tenía que mezclar con las resinas, con los aceites, con la yema de huevo, etcétera, con todo lo que necesitaban. Dejaron de usar todo ese degradado de colores. Empezaron a usar los colores básicos. 2, 3 verdes, un par de azules, 2 rojos, un par de amarillos, blanco, casi nunca negro. Hay muy poco negro en los impresionistas. Y básicamente son los colores del arco iris, ¿no? Dejaron de hacer las sombras oscuras, dejaron de poner gris y negro en las sombras. Las sombras eran de color, sobre todo en Renoir. Por eso los ojos de la muchacha que están en la sombra, su piel no es beige oscuro, es azul. Eso es algo que fue inaceptable, inaceptable. Nadie está azul, ¿no? Bueno, los pitufos, pero todavía no existían. Ya dijimos, muy pocos colores oscuros y inspiración en estampas japonesas. Las estampas japonesas tenían una manera muy propia de cuadrar, de enmarcar las cosas. Tenían unas perspectivas que no era la perspectiva clásica. Aparecían a veces muchos fondos que eran elementos del paisaje que como que parecían accidentalmente, digamos, en las pinturas, y como habían empezado a circular muchas cosas japonesas en aquellos tiempos, principalmente porque desde hace 20 años atrás la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, era súper fan de Japón, pero súper fan de Japón, al punto que ahorita hay un museo de japoneserías, así lo dicen, japoneserie y chinoiserie y chinerías en Francia, que todo era la colección de Eugenia, de María Eugenia, la emperatriz, perdón. Entonces, eso, el arte japonés fue muy importante para los impresionistas, de la misma manera que los cubistas fueron muy influenciados por el arte tribal africano. Oficialmente, el impresionismo se inventó en el verano de 1869 en este lugar que se llama Grenouillère, que es un restaurante medio flotante que tiene una islita que está muy cerca de París, en un lago, y allá iban Renoir y Monet, que ya eran súper amigos, y pintaban, porque como era muy boscoso, había muchos reflejos, muchos cambios de luz, y de hecho en esas dos pinturas que como ven son del mismo ángulo, en otro día obviamente porque uno tiene una señora con un vestido blanco, el otro no, es muy fácil, la mayoría del tiempo podemos distinguir las pinturas de Renoir, no solo por su estilo, pero siempre hay una mujer vestida de blanco con detalles azules, siempre. Le encanta los vestidos blancos con moños azules, es lo máximo para Renoir. Entonces, todo el mundo tenía, para ir a esta islita, que era lo más in del lugar, tenía que pasar por esta cosita y la mayoría del tiempo se caían, ¿no? Porque si ven qué tan estrecho es, no está exagerado.
pero les encantaba el lugar. Hay de hecho varios estudios de los dos pintores de aquel año con otras perspectivas, o sea, que pues hacia dónde están las mesas, hacia dónde está la gente haciendo su lunch en el piso, los árboles, muchos árboles, porque lo que les interesaba eran los juegos de luz. Todavía no aparece la característica principal de los impresionistas, que es eliminar el primer plano o la orilla oscura. Antes, de manera anecdótica, Frédéric Bazille, el muchacho que murió a los 30 años porque se fue a la guerra en 1870, toda esa búsqueda pictórica que tenían, como que se medio paró en 1870 porque hubo guerra entre Francia y Alemania y fue un momento muy traumático para los franceses. Les quitaron una parte del país. Bazille murió a la guerra. Otros, como Caillebotte, regresaron. Entonces, él no pudo participar en las primeras exposiciones impresionistas, aunque era muy amigo del grupo. ¿Quién está aquí? Ese es Renoir. Perdón, este es Renoir, que está hablando con Émile Zola, el escritor. El escritor, Émile Zola, como Théophile Gautier antes, como Baudelaire antes, como Huysmans antes. Toda esa gente son escritores famosos franceses del siglo XIX. Émile Zola era amigo de los impresionistas y él hacía críticas positivas de los impresionistas y aparecían en los periódicos y de hecho era la única celebridad que hablaba bien de los impresionistas. Ya sabemos por qué, está allá en el taller. Este es el señor Monet, que está viendo junto con un señor que se llama Manet, el de la muchacha desvestida, un cuadro que le está mostrando Bazille, porque es su estudio. Este que está en el piano no sé quién es. Pianista impresionista, ¿no? ¿Hay música impresionista? Sí, pero todo el mundo traía barba en aquel entonces, no sé quién puede ser. De los otros sí se sabe. Pero si fuera así como que alguien súper famoso, tipo Debussy, sí lo sabríamos. De hecho, todas esas pinturas sí las pueden reconocer. Esta no me acuerdo cómo se llama. Este es El pescador de Bazille. Son las pinturas del mismo artista. No hay problemas de autoría y de identificar de si efectivamente lo pintó él. Primero, todo el mundo firmaba. Y segundo, o sea, pintó su estudio con las pinturas adentro. Eso es justo antes de la guerra, justo antes de que se fuera a morir. Características de los impresionistas: luz y más luz y más luz. Y ojo, las pinturas son pequeñas. Esto es 2 veces más grande que en la realidad. Mide 64 por 50. Es una cosita. Está en el Museo de Orsay. Tiene un marco así de grueso. Es más grande el marco que la pintura. Le gustaban mucho los campos a Monet, porque justamente para él era el movimiento y la naturaleza y la luz. La gente son tachitas, es un niño, no tiene cara, no tiene facciones. Esa mujer
pues aunque no tuviera el sombrero que le ocultara la cara, tampoco tendría facciones. No le importan, no le importan, no se ven las piernas de la gente, no se ven detalles, salvo en algunos casos cuando son retratos, obvio, ¿no? Pero lo que les importa es cómo se integra la gente con la naturaleza. La mayoría de los espectadores, de los que ven esta pintura, ven nada más estos personajes, y hay otros 3. Están escondidos. Ahí al fondo hay una casa, pero la casa no es importante, lo que es importante es ese campo lleno de amapolas. Eso también apareció en la primera exposición impresionista. Este es un poco posterior, de este Alfred Sisley, que era inglés. Si les parece mar, aunque dice que es el río Sena, hay que saber que el río Sena sube hasta Normandia, y esto es en la costa normanda, no es pleno París. París tendría otro tipo de paisaje, ¿no? Pero aquí se puede apreciar, por ejemplo, el viento. Se ve en la dirección del mar, se ve en la dirección del cielo, se ve en los árboles. Lo que importa es la luz, cómo se refleja el cielo en el mar. No hay absolutamente ninguna sombra negra. Todo es color claro, no hay primer plano oscuro. ¿Se acuerdan hace un par de... aquí? Monet pintaba con plano oscuro para que pueda resaltar la luz. Daubigny, aunque aquí había espacio claro, todo eso era oscuro, porque así es como se resaltaban los colores, cómo daban la impresión de la luz. Eran capas sobre capas sobre capas de pintura. Los impresionistas, y de hecho eso es un problema para su conservación, pintan con muy poca materia. A raras veces hay 2 capas de pintura, por lo general es una capa y ya. No les gustaban los barnices porque los barnices oscurecen la pintura. Otro gran pleito que tenían con los salones, porque en los salones, todavía en francés, cuando uno quiere decir la inauguración de la exposición, se llama le vernissage, el vernizaje. Ponen el barniz, la última capa de barniz, para que quede bien sellado. Eso les mataba la luz a los impresionistas. No querían barniz, o querían algo muy ligero. Reflejaban mucho, no reflejaban, pero o sea, como que sale mucha luz en las pinturas impresionistas. La gente de verdad no lo podía ver. Sus ojos no estaban acostumbrados. La mayoría de los pintores pintaban sobre fondo gris, beige. Los impresionistas empezaron a pintar sobre fondo blanco. Hasta el color agarra de distinta manera sobre fondo blanco. Ahora todos pintan sobre fondo blanco, y todos pintan con acrílicos también. El tema es un pretexto para estudiar la luz. Aquí no puse los títulos. Es el estudio, es la serie de la Boulevard Montmartre de Pissarro, de finales de los años 1890, creo que es 1897 y 98. Esto es en invierno, donde lo que le importa es cómo ya no se ve de la misma manera, o sea, se difumina la perspectiva. Esto es de noche, lluviosa. Esto es en primavera, y esto es durante el carnaval. El carnaval es más tarde en la primavera porque pues hay más hojas en los árboles. Lo que le interesaba era estudiar el cielo. El cielo de París en aquel tiempo siempre era un poco como el de Londres, ¿no? Muy
blanco casi, por el smog. Es obvio. Entonces, sí pintan escenas urbanas, pero nadie puede distinguir a nadie. Y de hecho, aún estamos hablando finales del siglo XIX, la gente sigue sin entenderlo. Y dice, ¿por qué hace 5 o 6 veces lo mismo? ¿Y por qué los pasantes, o sea, él tiene una pierna, ¿dónde está la otra pierna? Todos esos detalles que a los impresionistas, francamente, no les importaba. Ellos lo que querían era otra cosa, pero los que buscaban así como que la fidelidad en la ejecución, todavía no lo entendían. Y pasaba el tiempo y todavía no los agarraban. Tienen perspectiva muy particular. Perspectiva que hace que uno no puede decir que naturalmente me encontré en tal lugar. Para que Degas pintara las bailarinas vistas desde aquí, significa que estaba tras bambalinas y subido arriba del escenario, ahí donde cuelgan las luces, porque a él lo que le importaba es cómo cambia la sombra del cuerpo, cuáles son los efectos de la luz cuando uno está bailando, cómo se capta el movimiento, cómo se capta la pausa. Con suerte, esta bailarina se ve entera. No se les perdonaba que personajes aparecían cortados. Aquí se ve nada más el pie de una, el tutú de otra, la otra no se ve entera, otra está escondida atrás de quién sabe qué. No se entendía. Esta es la gran influencia que tuvieron las estampas japonesas. Igual, otra cosa inaceptable. Uno no puede pintar escenas que no son enteras. Todas las escenas de Degas parecen fragmentos. Esto, no sé cómo se llama en español, por eso puse el título en francés. Pues es la gente que está decapando el piso. Ebanizadores. O sea, ebanistas. Ok, ebanizadores. Corta, quítale. Remueven el barniz de las... esto no era un tema digno de pintura. No es la gente trabajadora noble, no muestra la industrialización del país, no tiene un significado. Igual se tiene que haber subido en una escalera para ver la gente desde esta perspectiva. Lo que más les disgustaba a los espectadores de la época en la pintura de Caillebotte, que igual murió joven a los 45 años, entonces no sabemos cómo iba a evolucionar, era que todas sus perspectivas eran perspectivas desde muy arriba. Y luego la repetición de los temas. Esta es una pintura de Monet de 1875. Se llama Mujer con sombrilla. O El paseo. Y es su esposa con su hijo. Lo que le importa justamente es el efecto del aire, cómo se va a pintar el cielo, las nubes, la luz, etcétera, etcétera, etcétera. La señora ni la vemos. Y eso que era su esposa. O sea, sí sabía que se parecía, sí tenía modelo de verdad. Esta es una pintura de, creo que de los años 1890, entonces unos 15 años después. Básicamente es la misma.
y es su hija. Bueno, su hijastra es la hija de su segunda esposa, pero es la misma pintura. Les gustaba mucho repetir y repetir y repetir los temas, porque justamente los temas no eran importantes. Lo que era importante era cómo vas a captar la luz, cómo vas a captar el movimiento, y básicamente mientras más sabías la forma, mejor era para ellos. No eran como que muy originales en ese sentido. Por eso siempre se llaman, paisaje en la mañana, paisaje con 3 árboles con día lluvioso, paisaje con 3 árboles un día con nubes, paisaje con 3 árboles un día que me sentía enfermo. O sea, siempre se llaman así las pinturas impresionistas. Los títulos más poéticos se los dieron los coleccionadores o la gente de los museos cuando los adquirieron. Los franceses no les gustaba mucho el impresionismo. Los que sí le encontraron mucho interés fueron los estadounidenses. De inmediato, más que la mitad de las pinturas impresionistas se fueron a Estados Unidos. Si van a Francia, van a ver muy pocas de las obras maestras impresionistas. Todas están en Boston, en el Met, en Chicago. En Chicago hay muchísimo impresionismo. No necesitan ir hasta París para ver. En Argentina hay bastante. Sí. El Museo Thyssen en Madrid también tiene el Museo Thyssen en Madrid tiene una colección muy buena en lo que sea, ¿no? Es la segunda colección privada más grande del mundo después de Getty. Sí. Ahora, detalles de los cuadros anteriores. Los impresionistas no hacían mezcla de colores sobre la paleta y evitaban hacer mezclas de colores sobre la pintura. Lo que hacían es que esperaban un poquito a que se medio secara una capa antes de poner los toques de color para dar la sombra, para dar los detalles, para hacer, variar un poco la pincelada. Todas las pinceladas son muy cortas, no trabajan con líneas largas. El dibujo que viene de las figuras es mínimo a inexistente. Todo eso se hace, no sé cómo decirlo en español, en francés se dice main levée, es decir, sobre el cuadro, es sobre el momento. No lo, ¿cómo? Mano alzada. Mano alzada. Gracias. Obvio. Gracias, Bernardo. Su manera de juntar los colores no era una manera científica. Y este es un súper reproche que les hacen los artistas posteriores, sobre todo los neoimpresionistas, que ellos aplicaron los principios físicos, digamos, de la separación de los colores, o sea, todo lo que tiene que ver con la percepción y la óptica, para que puedan no mezclar colores, y ellos sí usaban únicamente los colores primarios. Y con puntos creaban el efecto desde lejos que había mezcla de colores. Los impresionistas sí usaban un poco más de colores, y sobre todo, y eso hace enojar, por ejemplo, a Signac, que escribió su libro de la Croix al neoimpresionismo, explicando por qué el neoimpresionismo es lo máximo que jamás ha pasado en la pintura. Eso lo escribió como que en 1907. Entonces, Signac se enojaba mucho, por ejemplo, porque decía, es que finalmente aparecen manchas y aparecen mezclas de colores feas que no deberían de suceder, porque no esperaron a que se secara el verde antes de aplicarle
un toquecito de rojo y así se puso un café que parece lodo. Y eso cancela todo el efecto de luz que quiere dar el pintor en el cuadro. Sí, eran medio muy estrictos los neoimpresionistas con esos rollos de no estar mezclando pintura. Pero vemos, por ejemplo, que aquí el pasto es rojo. Honestamente, el pasto nunca es rojo. Pero si uno lo ve según cierta luz, según un reflejo, según algo, la ropa de la gente que está al lado, puede que uno capte una idea de rojo. Esa idea, esa impresión, es la que pintaban los impresionistas. No eran adeptos de dar a las cosas y a la gente colores que no son naturales, no como otros que pues hacían una persona que la mitad de su cara era verde. Pero el juego de luz y sombra, para ellos, era de color, no era simplemente un tono más oscuro de lo que usaban antes. Estas son las sombras de color. Aquí, las sombras en el vestido son azules. Las sombras en el traje de este señor son blancas. Este niño, no hay nada de negro y nada de gris en esta pintura. El columpio, una señorita con vestido blanco y moños azules. Si ven que no, esta es una de las características, y les encantaban en aquel tiempo estos sombreritos. Esos eran sombreritos de vacaciones, eran de paja. Y en último, sé que a todo el mundo le gusta Van Gogh. Todos esos autores, todos esos pintores tuvieron alumnos. Van Gogh fue alumno de Renoir. Gauguin fue alumno de Renoir. Renoir es el anterior, perdón, ya terminó aquí. Gauguin, Paul Gauguin es un señor que se considera dentro de los neoimpresionistas. Gauguin, Van Gogh, Renoir es Auguste Renoir. Auguste Renoir murió muy viejo, era una persona increíblemente talentuosa y tuvo un hijo que se llamó Jean Renoir, que es uno de los más grandes cineastas de la primera mitad del siglo francés, es el que hizo la película de La Gran Ilusión, que se considera como que la más grande película de guerra de todos los tiempos sobre la Primera Guerra Mundial. E hizo también un documental que se llama Mi padre, Auguste Renoir, donde su papá aparece. Sí, como que toda esa gente fueron súper cuates y súper talentosos al mismo tiempo. Esta es una pintura que es básicamente la siesta, se llama la Meridienne porque es la de mediodía, que toman en el campo, que hizo uno de los grandes artistas del realismo rural, digamos, paisajista francés, uno de los artistas de Barbizon, que se llamaba Jean-François Millet. Él ha hecho muchas pinturas donde aparecen la gente del campo y sobre todo así como que los agricultores pobres y todo eso en primer plano.
y que todo lo demás es mínimo. Casi no hay, digamos, fondo. Lo importante son los personajes, que por lo general no se ve la cara y son como que los arquetipos de su clase social y de su trabajo, ¿no? Esto de 1866, en la misma época que todos los impresionistas empezaron a preguntarse sobre su arte y su oficio y qué hacían en ese mundo y cómo iban a pintar la vida, hizo esta pintura que tuvo tanto éxito que se reprodujo por grabado por todo el país. Los que sí saben un poco de grabado nos van a explicar que un grabado se imprime al revés. Van Gogh, una de sus primeras pinturas, retomó exactamente esto, pero exactamente. Esta es una de las pinturas más impresionistas de Van Gogh, donde la pincelada es muy corta, no hay mucho movimiento en el aire, donde todo está así como que reposo, de hecho es una siesta. Y lo puse para que vean que entre ellos hay dos generaciones. Uno es antes de los impresionistas, el otro es después de los impresionistas. De hecho, es la generación que se llama postimpresionistas. La ruptura nunca es total. Lo que hay es una evolución, es una mirada fresca. Lo que uno olvida a veces es que mientras los impresionistas estaban pintando sus cuadros donde la gente tenía menos pies que lo que debían, donde no tenían ojos, el mundo siguió pintando como pintaban antes. Algunos retomaron las cosas de los impresionistas y avanzaron. Para finales del siglo XIX, el impresionismo ya era cosa vieja, ya se había convertido en el nuevo academismo, ya se les veía como que muy nice, porque todo era burguesía, ya se lo veían como que muy inocente, porque no trataba los temas de importancia. Todo parecía color de rosa y blanco. Los artistas dejaron de seguir a los impresionistas, tomaron lo que había de su técnica, pero el estilo impresionista entre los artistas de vanguardia ya para 1895 ya estaba más o menos muerto. Sus cuates y alumnos y seguidores ya avanzaron por otros rumbos. Cézanne empezó a ocuparse del volumen, ya no de la forma, ya no de la luz, todo era puro volumen. El público tardó en aceptar los impresionistas, pero ese amor que han tenido por el impresionismo, pues dura 150 años. Ahora, hay muy poca gente común y corriente, como nosotros, que dicen, no me gusta el impresionismo. Y no sé por qué. En su época a nadie le gustaba, es lo más chido que ha jamás existido. Los gustos del público tardan en cambiar. Artistas actuales, no se desesperen. Muchas gracias.